La confesión final de un anciano reveló una historia que nadie debería haber escuchado. No empezó con explicaciones ni con pedidos de atención. Empezó con una frase demasiado simple para el peso que cargaba: esperé toda la vida para contar esto, porque nadie estaba listo para escuchar. Lo decía con la voz tranquila, pero sus ojos mostraban algo distinto. No era arrepentimiento. Era la certeza de que, después de aquella noche, el mundo nunca volvió a ser el mismo, solo fingió serlo. Contó que durante décadas vivió como cualquier otro hombre. Trabajó, formó una familia, envejeció. Pero siempre con la sensación de cargar algo que no debía existir fuera de su mente. Un secreto que no le pertenecía solo a él, pero que, por alguna razón, solo él parecía recordar. Dice que intentó olvidar. Intentó convencerse de que había sido un sueño. Pero los sueños no dejan marcas tan profundas. La confesión comenzó con una noche demasiado común para parecer importante. Él era joven, vivía en un pueblo pequeño donde todos se conocían. Nunca pasaba nada fuera de lo normal. Tal vez por eso nadie estaba preparado para lo que iba a ocurrir. Salió de su casa como siempre, caminó por las calles silenciosas, pasó por el parque, saludó a conocidos. Todo parecía normal. Demasiado normal. Entonces el silencio cambió. No fue el silencio normal de la madrugada. Era un silencio que parecía ocupar espacio. Como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Recuerda mirar alrededor y notar que los sonidos desaparecían uno por uno. Primero los carros lejanos. Luego los perros. Después incluso el viento. El mundo seguía visible, pero parecía haber perdido la voz. Cuenta que vio personas caminando por las calles, pero algo en ellas estaba mal. Se movían, hablaban entre sí, pero sus rostros no se quedaban en la memoria. Era como tratar de recordar a alguien que viste solo de reojo. Cada vez que intentaba concentrarse, la imagen se le escapaba. Fue entonces cuando sintió, por primera vez, que no debía estar ahí. Fue cuando notó que los relojes se habían detenido. No solo uno. Todos los que podía ver. En el parque, en la farmacia, en la estación. El tiempo parecía haberse detenido sin aviso. Recuerda pensar que eso no tenía sentido, pero también recuerda sentir un miedo extraño de cuestionarlo. Como si la curiosidad misma fuera peligrosa. Intentó hablar con alguien. Llamó por su nombre. La persona giró la cabeza, pero no respondió. Era como si él estuviera fuera de la frecuencia del mundo. Presente, pero no reconocido. En ese momento sintió algo que nunca olvidó, la certeza de que estaba siendo observado. No por alguien. Por algo. La revelación que hace es que aquella noche no terminó como terminan los sueños. No hubo un despertar confuso. No hubo una transición suave. Simplemente estaba en su casa, sentado, con las manos temblando y el corazón acelerado. El reloj marcaba otra hora. El mundo parecía normal. Pero él ya no lo era. Al día siguiente intentó hablar. Primero con la familia. Luego con amigos. Nadie recordaba nada diferente. Para todos había sido una noche normal. Cuando insistía, cambiaban de tema, se reían nerviosos o decían que estaba exagerando. Notó algo todavía más extraño. Cada vez que entraba en detalles, algo interrumpía la conversación. Sonaba un teléfono. Alguien entraba al cuarto. Aparecía un ruido de la nada. Con el tiempo entendió que esa historia no quería ser contada. La revelación escondida no estaba solo en la noche, sino en lo que vino después. Empezó a notar cambios pequeños, casi invisibles. Personas que desaparecieron sin despedirse. Casas que quedaron vacías, pero nunca fueron vendidas. Calles que dejaron de usarse. Registros que desaparecieron de los archivos del pueblo. Cuando preguntaba, le decían que siempre había sido así. El misterio psicológico creció cuando notó que la gente no parecía confundida. Parecían entrenados. Como si hubieran aprendido a no notar. A no recordar. A no preguntar. Empezó a sentir que había límites invisibles para el pensamiento. Ciertos temas simplemente no llevaban a ningún lado. Entonces llegaron los hombres. Dice que aparecieron una mañana común, sin alboroto, sin carros oficiales, sin anuncios. Simplemente llegaron. Hablaron con algunas personas. Luego con otras. Siempre en privado. Cuando alguien salía de la conversación, parecía más callado que antes.
más distante. Al final del día, algo quedó claro, aquella noche ya no debía ser mencionada. Ni en público. Ni en casa. En ningún lugar. No hubo amenazas directas. No hubo violencia. Hubo instrucciones. Y todos obedecieron. La conspiración silenciosa no necesitó documentos firmados. Se extendió por el comportamiento. Por las miradas desviadas. Por la frase "eso ya pasó". Por la sensación constante de que insistir era un error. Él entendió que el mundo no había olvidado aquella noche. El mundo había sido enseñado a ignorarla. Durante décadas guardó todo en silencio. Aprendió a vivir con el recuerdo como si fuera una cicatriz invisible. Se casó, trabajó, crió hijos. Pero la noche seguía ahí. Intacta. Cada vez que cerraba los ojos, veía el reloj detenido, las personas sin rostro, el silencio atento. Dice que no habló antes porque entendió demasiado pronto que ciertas verdades no se borran. Solo se entierran. Y que quien cava demasiado puede terminar enterrado con ellas. Ahora, demasiado viejo para tener miedo y demasiado cansado para seguir fingiendo normalidad, decidió contar la historia. No porque espere que investiguen. No porque crea que alguien vaya a buscar respuestas. Sino porque sabe que el silencio también es una forma de mentira. Termina la confesión con una frase que quedó flotando en el aire por varios segundos: si nadie nunca escuchó esta historia, es porque no quería ser escuchada. Y si no quería ser escuchada, tal vez alguien se aseguró de eso. Luego se levanta despacio, como quien deja un peso atrás. La historia termina, pero la sensación no se va. Queda la pregunta. Queda la incomodidad. Queda la idea de que tal vez existan noches que no desaparecieron, solo fueron empujadas fuera de la memoria colectiva. Y si eso es verdad, si alguien realmente puede borrar un pedazo del tiempo sin dejar rastro, entonces tal vez existan muchas otras historias esperando a alguien demasiado viejo para seguir callado. Si esto es real, nunca debieron haberlo escondido.